Dale. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí preparando para esta nueva quincena de trabajo. En esta oportunidad vamos a trabajar con las progresiones, progresión aritmética, progresión geométrica. Hace mucho tiempo un determinado personaje dijo que la población a nivel mundial estaba creciendo en progresión geométrica, la alimentación en progresión aritmética, por lo tanto iba a llegar un momento en que la alimentación no iba a alcanzar para toda la población. Para entender esa frase, tenemos que saber qué es una progresión aritmética, qué es una progresión geométrica. Y eso es lo que voy a intentar aclarar en esta oportunidad. Y para ustedes les va a quedar averiguar quién fue el personaje que dijo esa frase. Ya. En primer lugar, progresión aritmética. Hablamos de una progresión aritmética cuando la diferencia entre los términos consecutivos es siempre la misma. Por ejemplo, si yo escribo 7, 11, 15, 19, 23, 27, etcétera, etcétera. La diferencia tiene que ser entre un término y el anterior, siempre en ese orden, un término con el anterior. Si yo tomo el 23, tengo que hacer la diferencia entre 23 y 19. 11 menos 7, 4. 15 menos 11, 4. 19 menos 15, 4, etcétera, etcétera. Como la diferencia es la misma, esta serie de números están en progresión aritmética. Ese resultado se llama diferencia y la representamos con una letra D, la D de diferencia. Entonces, eso es una progresión aritmética. Esta diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando la diferencia es positiva, la progresión es creciente. Cuando la diferencia es negativa, la progresión es decreciente. Y para ustedes les va a quedar averiguar qué pasa cuando la diferencia es cero. En términos generales, podemos representar A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, ya, etcétera, etcétera, en progresión geométrica. De aquí podemos sacar una relación. Es decir, cada uno de estos términos, el 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, lo podemos expresar en función del primero. Siempre va a ser posible expresar cada término de la progresión aritmética, cada término de la progresión aritmética en función del primero. Eso se llama término general o enésimo término. El A sub 1 es A sub 1. El A sub 2. ¿Cómo saco el A sub 2? Al primero sumando la diferencia. El A sub 3 sería igual a A sub 2 más la diferencia. Pero A sub 2 equivale a todo eso. Entonces tengo que A sub 3 es igual al primer término más 2 veces la diferencia. El A sub 4 sería igual a A sub 3 más la diferencia, pero el A sub 3 equivale a eso. A sub 1 más 2D más D equivale a A sub 1 más 3D. Siempre va a ser posible expresar un término en función del primero. Como ustedes son inteligentes, ya se habrán dado cuenta. Si yo quiero expresar el enésimo término en función del primero, sería A sub 1 más n menos 1 por d. La cantidad de términos menos 1 por la diferencia. Porque, por ejemplo, yo quiero pasar del 7 al 11, sumo una vez la diferencia, pero si quiero pasar del 7 al 15, tengo que sumar 2 veces la diferencia. Si es del 7 al 19, tendría que sumar 3 veces la diferencia, y así sucesivamente. Entonces, Démosle. Siga. esta formulita es muy importante. Entonces, esto no se les tiene que olvidar, muy bien grabado ahí en su chip. Veamos algunos ejemplos. El si
A sub 1 es igual a menos 2 y la diferencia es 5. Hallar el décimo tercer término. Hallar el décimo tercer término. Si quiero determinar el décimo tercer término, n sería 13. Entonces, con la fórmula del término general, voy a buscar el a sub 13, que sería igual al primero. Menos 2 más 13 menos 1 por la diferencia. Menos 2 más 12 por 5, menos 2 más 60, eso sería igual a 58. El término que está en el lugar 13, o décimo tercer término, es el 58. Aquí tenemos un segundo caso. En una progresión progresión aritmética, el primer término es 7. El término que está en el séptimo lugar es 43. Calcular la diferencia. Entonces aquí, de toda esta información se deduce que n es igual a 7, porque son 7 términos, ese es el último. Nos vamos a la fórmula del término general. A sub 7, el último término que tengo, que es a sub 7 es igual a 43. El primero es 7 más 7 menos 1 por la diferencia. 43 es igual a 7 más 6d. Entonces, 43 menos 7 es igual a 6d. 43 menos 7 da 36. La diferencia es 6. Vamos a ver ahora lo que se llama interpolar términos en una progresión aritmética. Interpolar es intercalar una cierta cantidad de términos entre dos términos conocidos. Por ejemplo, interpolar 6 términos entre menos 1 y 48. Tengo el menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre menos 1 y 48 tengo que determinar 6 términos aquí, de modo de formar una progresión aritmética. En el fondo, se trata de formar una progresión aritmética de 8 términos, los 6 que tengo que buscar, más los 2 conocidos. Ese es a sub 1 y ese sería a sub 8. Y n igual a 8. Y ahí de nuevo recurrimos a esa fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. La fórmula del término general. Yo tengo 48 es igual a menos 1 más 8 menos 1 por d. 48 es igual a menos 1 más 7d. 49 es igual a 7d, por lo tanto d es igual a 7. La diferencia es 7. Entonces, ¿cómo voy obteniendo los términos? Sumando 7. Menos 1 más 7 serían 6. 6 más 7, 13. 13 más 7, 20. 27. 34. 41. Esos son los términos que determinamos. Vamos a ver cómo sumar una cierta cantidad de términos de una progresión aritmética. En la progresión aritmética se da la siguiente característica. Si tomo el primer término con el último, 1 más 22 suman 23. Si tomo el segundo con el penúltimo, 4 más 19 también da 23. Si tomo el tercero con el antepenúltimo, 7 más 16 también da 23. Y así sucesivamente. Siempre la suma de los términos equidistantes del centro va a dar el mismo valor. Entonces, a partir de esa propiedad, podemos deducir una fórmula para sumar. Vamos a designar con una letra S la suma. La suma de n términos va a ser igual a
el primero más el último, multiplicado por la cantidad de términos, y eso dividido por 2. Porque al ir asociando, ¿no es cierto?, la cantidad de sumas que tenemos es la mitad de los términos que tiene la progresión. Ya. Ahora sí. Aquí tenemos un ejemplo. En esta progresión aritmética ya es la suma de los 25 primeros términos. Entonces, primero calculo el A sub 25, que sería el primer término más 25 menos 1 por la diferencia. ¿Cómo saco la diferencia? Restando dos términos consecutivos. Tengo 3 más 24 por 4, 3 más 4 por 4, 16, 96, serían 96 más 3, 99. Ese es el término que está en el lugar 25. Y ahora calculamos la suma. La suma de los 25 primeros términos sería el primero, 3, más el último, 99, por 25, y todo eso dividido por 2. 99 más 3, 93, 12, son 102, por 25 partido por 2, aquí podemos simplificar, y el resultado sería 51 por 25, 5 por 1, 5, 25, 2 por 1, 2, 2 por 5, 10, resultado final 5, 7, 2, 1, 1275. Esa es la suma de los 25 primeros términos. Vamos a ver ahora la progresión geométrica. Progresión geométrica. La característica de la progresión geométrica es que al dividir dos términos consecutivos, el cociente va a ser siempre el mismo. 12 partido por 4 da 3. 36 partido por 12, 3. 108 partido por 36, 3. 324 partido por 108 igual a 3. Y ese resultado se le denomina razón. Lo designamos con una letra R. También se puede designar con otra letra, como una K, una T, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a utilizar la R de razón. Entonces, esa es la característica de la progresión geométrica. Para tener una progresión geométrica siempre la razón de los términos consecutivos tiene que ser lo mismo. Si esta razón es mayor que 1, la progresión es creciente, va creciendo. Si la razón está entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un tercio, 3/5, la progresión es decreciente, va a ir decreciendo. Para ustedes les va a quedar averiguar qué pasa cuando la razón es 1 y qué ocurre si la razón es negativa. Entonces hay una tarea. Bien, vamos a ver ahora cómo sumar términos en una progresión geométrica. Aquí también se puede sumar una cantidad finita de términos cuando tenemos una progresión geométrica. Les voy a dar directamente la fórmula, que es a sub 1 r elevado a n menos 1 partido por r menos 1. O también, me quedó mala esa r menos 1. O también esa misma fórmula la puedo escribir como a sub 1 por 1 menos r elevado a n partido por 1 menos r. Con esta fórmula, con esa van a llegar al mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que esta conviene utilizar cuando la razón es mayor que 1 y esta cuando la razón está entre 0 y 1. Y simplemente para evitar que esto quede negativo. Pero si la razón es mayor que 1 y utilizan esta fórmula, esto les va a dar negativo, pero esta expresión de aquí también va a dar negativa. Por lo tanto van a llegar igual al mismo resultado. Así que cualquiera de las dos fórmulas les va a servir. Veamos en este ejemplo. Hallar S sub 10.
la suma de los 10 primeros términos. Entonces, la suma, para hallar la suma, necesito saber cuál es la razón. ¿Cómo se saca la razón? Dividiendo dos términos consecutivos. 12 dividido por 4 da 3. Entonces la suma de los 10 primeros términos será igual al primero, que es 4, por la razón 3 elevado a 10 menos 1 partido por 3 menos 1. Ya, vamos a ver si con mi celular puedo hacer ese cálculo de 3 elevado a 10. Porque mi celular no es muy bacán. Ni siquiera tiene potencia. 6. Ya. Ah, sí, me dio el resultado. 59.049 menos 1 es igual a 4 por 59.048 partido por 2, entonces puedo simplificar el 4 con el 2 y llegamos a que la suma de esos 10 primeros términos sería 2 por 8, 16, 8, 9, 0, 18, 10, 11. 118.096.